Libertad y verdad con Dios, todas las cosas son posibles. Para que el tiempo que compartimos sea más productivo, prepárate con un cuaderno o libreta y un bolígrafo para tomar notas sobre las escrituras que discutiremos en este diálogo celestial. El asesoramiento del discipulado es el proceso en el que dos o más personas se encuentran juntas en la presencia de Cristo, aprenden cómo la verdad de la palabra de Dios puede liberarlos y así son capaces de adaptarse a la imagen de Dios mientras caminan por la fe en el poder del Espíritu Santo. Debido a que nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección, hemos sido transformados en nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Ahora, por ese cambio, somos parte de una nueva comunidad de fe. En este cambio hemos salido de la comunidad de las tinieblas a la comunidad de luz de Cristo y ahora poseemos un nuevo poder de dominio propio en nuestras vidas. Esto se expresa claramente en Romanos capítulo 6, versos del 5 al 7. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos capítulo 6, versos del 5 al 7. Como hemos pasado de muerte a vida, debemos dar gracias a Dios con gozo en nuestros corazones. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, versos del 12 al 14. Fe en Dios es indispensable para vivir la vida cristiana. El autor del libro de Hebreos captura este mismo concepto escribiendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. Observe la recompensa que se produce al acercarse a Dios cuando lo buscamos. Buscamos a Dios cuando oramos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, verso 13. ¿Qué dice el profeta Jeremías? Es que encontraremos a Dios cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, y como resultado lo encontraremos. O son las palabras que Moisés escribió en el libro de Deuteronomio: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versos del 5 al 7. ¿Qué es la fe? ¿Cómo puede ayudarnos esta sustancia a alcanzar lo que todos necesitamos? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 3. ¿Cuál es el resultado de esta confianza que obtenemos de Dios llamada fe? ¿Cómo nos beneficiamos de la fe? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Cómo podemos estar en Cristo Jesús? ¿Cómo Pablo presenta esta revelación a los romanos? La respuesta es obvia: a través de la fe. Ahora, ¿cómo puede alcanzarnos la fe? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. El simple hecho de que esté escuchando estas palabras
ha creado el ambiente perfecto donde usted también ha estado expuesto a esta revelación verdadera. La fe proviene de escuchar las palabras de Dios, creer quién es Dios, lo que dice y lo que hace. Es la clave para participar del reino de Dios. Considere cuán importante es el concepto de la fe. Eres salvo por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. En otras palabras, la fe es la base de nuestra salvación y el medio por el cual vivimos. Si vamos a seguir viviendo libres en Cristo, debemos tener en cuenta 3 conceptos simples de fe. Número 1. La fe depende de su objeto. La verdad es que todos viven por fe. La única diferencia entre la fe cristiana y la no cristiana es el objeto de nuestra fe. El tema crítico es en qué cree o en quién cree. Decirle a las personas que vivan por fe no es válido si no comprenden el objeto de su fe. No puedes tener fe en la fe. La fe no tiene validez sin un objeto. La verdad es que vivimos cada momento de cada día por fe. Sin embargo, algunos de nuestros objetos de fe son válidos, pero otros no. Por ejemplo, supongamos que conduce un automóvil y va a una luz verde. Probablemente conduciría a través de la intersección sin pensarlo 2 veces y lo haría por fe. Primero, creías que la luz era roja en la otra dirección, a pesar de que no podías verla. Segundo, creías que el conductor que venía desde la otra dirección vio la luz roja y se detendría. Es mucha fe. Pero si no lo creyeras, no pasarías por muchas intersecciones o procederías con mucha cautela. Confiamos en las personas o cosas que han demostrado ser confiables durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué sucede cuando el objeto de tu fe no es confiable? Te rindes, tal vez no de inmediato, pero ¿cuántas fallas tolerarías antes de decir que nunca más? Una vez que se pierde la fe, es muy difícil recuperarla. Tu capacidad de creer no es el problema, es el objeto de su fe que ha demostrado no ser confiable. Si ha tenido algunos accidentes automovilísticos como resultado de conductores descuidados, su capacidad de confiar en otros conductores puede verse seriamente afectada, y con razón. Por eso nuestras relaciones son tan frágiles. Un acto de infidelidad puede destruir el matrimonio. Puede perdonar a su cónyuge y comprometerse a hacer que el matrimonio funcione, pero tomará meses e incluso años recuperar la confianza perdida. Sería una tontería confiar en alguien o algo que ha demostrado ser poco confiable. El objeto de fe más aceptado por la población mundial es el orden del sistema solar. Es el orden fijo del universo, principalmente el sistema solar. Usted configura su reloj, planifica su calendario y programa su día creyendo que la Tierra continuará girando sobre su eje y girará alrededor del Sol a su velocidad actual. Si la órbita de la Tierra cambiara solo unos pocos grados y el Sol apareciera 2 horas después, el mundo entero se vería sumido en el caos. Hasta ahora, las leyes que rijan el universo físico han estado entre los objetos de su fe más confiables que tenemos. El único objeto de fe, por supuesto, no es el sol, sino el Hijo, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, verso 8. El hecho de que Dios es inmutable es lo que lo hace eminentemente confiable. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números capítulo 23, verso 19. David describe a Dios de esta manera: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.
Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Salmo capítulo 121, versos del 1 al 8. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías capítulo 3, verso 6. Dios no puede cambiar, ni tampoco su palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 4, verso 8. Esta consistencia eterna es la razón por la cual Dios es fiel y porque podemos confiar en Él. La cantidad de fe que tienes depende de cuán bien conoces el objeto de tu fe. Ese es el segundo concepto de fe simple que debemos aprender. Esto es lo que dice el Señor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías capítulo 66, versos del 1 al 2. Cuando las personas luchan con su fe en Dios, no es porque su objeto de fe haya fallado o sea insuficiente. Es porque no tienen un verdadero conocimiento de Dios y sus caminos. Esperan que Él responda de cierta manera o responda a la oración de cierta manera. De esta manera, no de la suya. Y cuando no cumple, dicen: voy a olvidarme de ti, Dios. El problema no es con Dios. Él es el objeto de fe perfecto. La fe en Dios falla solo cuando las personas tienen una comprensión defectuosa de Él. Si deseas que tu fe en Dios aumente, debes aumentar tu conocimiento de Dios. Si tienes poco conocimiento sobre Dios y su palabra, tendrás poca fe. Si tienes un gran conocimiento de Dios y de su palabra, potencialmente puedes tener una gran fe. La fe no se puede bombear persuadiéndote a ti mismo. Si tan solo pudiera creer. Si tan solo pudiera creer. Puedes creer porque creer es una elección que todos tenemos que hacer. Cualquier intento de empujarse más allá de lo que sabe que es verdad sobre Dios y sus caminos es pasar de la fe a la presunción. Eliges creer a Dios de acuerdo a lo que sabes que es verdad de su palabra. La única manera de aumentar su fe es aumentar su conocimiento de Dios, quien es el único objeto de fe legítimo del creyente. Por eso Pablo escribió: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. El conocimiento de su sabiduría. Sus palabras son un secreto que espera ser descubierto, revelado en la Biblia. Si tiene poco conocimiento sobre Dios y su palabra, tendrá poca fe. Si tiene un gran conocimiento de Dios y de su palabra, puede tener una gran fe, y esa misma fe tiene el potencial de mover montañas. No hay manera de evitar esto. Nuestra necesidad espiritual de leer las palabras de Dios es tan vital como el próximo aliento de oxígeno que tomaremos ahora mismo cuando escuche estas palabras. De lo contrario, moriremos espiritualmente como moriríamos físicamente si dejáramos de respirar. El único límite para nuestra fe es nuestro conocimiento y comprensión de Dios, que crece cada vez que leemos la Biblia. Memorizamos un versículo de las Escrituras, participamos en un estudio bíblico o meditamos en su palabra. Podemos ver el potencial práctico y tangible para que nuestra fe crezca a medida que nos esforzamos por conocer a Dios a través de su palabra. ¿Está limitado solo por la naturaleza infinita de Dios? Dudo que haya un cristiano vivo que haya estado a la altura de su potencial de fe basado en lo que él o ella ya sabe que es verdad. Número 3. Es importante saber que Dios no tiene ninguna obligación con la humanidad. No podemos maniobrar o manipular a Dios a través de la oración. Tiene la obligación de sí mismo y de permanecer fiel a las promesas de su pacto y a su palabra.
Tenemos una relación de pacto con Dios, que podemos contar con la verdad. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos capítulo 13, versos del 20 al 21. ¿Quién nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios? De acuerdo con esta escritura, ¿quién es el escritor sagrado que se identifica como el único responsable de equiparnos con todo lo bueno para hacer su voluntad y que pueda obrar en nosotros lo que le agrada por medio de Jesucristo? Con respecto a esto mismo principio, Pablo comparte con los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Ese es el resultado de la fe. Cuando se trata de nuestra santificación, fidelidad y obediencia, no estamos huérfanos, no estamos solos en nuestro viaje hacia la eternidad, y nuestra perspectiva cambia, crece y se amplifica cuando vemos las cosas a través de los ojos de Dios. Note que Dios opera en nosotros a través de Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses capítulo 2, versos del 9 al 11. Ese es el resultado de la fe. Si Dios declara que algo es verdad, simplemente le crees y vives de acuerdo a lo que es verdad. Si Dios no lo dijo, ninguna cantidad de fe en el mundo lo hará. Creer no hace que la palabra de Dios sea verdadera. Su palabra es verdadera, por lo tanto creemos. Como discípulos de Cristo, tenemos la obligación de hacer más que guiar a nuestros seres queridos a un conocimiento salvador de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ayudarlos a comprender su identidad espiritual. Cuando se conviertan en hijos de Dios, no puedo ir a donde sea que vayan mis hijos, pero Dios puede y lo hará. Junto al conocimiento de Dios, el conocimiento de quién eres es con mucho la verdad más importante que puedes poseer. La principal estrategia de Satanás es distorsionar el carácter de Dios y la verdad de quiénes somos en Cristo. Sin embargo, no puede cambiar a Dios y no puede hacer nada para cambiar nuestra identidad y posición en Cristo. Sin embargo, si nos puede hacer creer una mentira, viviremos como si pensáramos que nuestra identidad en Cristo no es verdadera. Si Dios lo permite, los veré a todos el próximo viernes, pero antes de irme, deseo invitarlos a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ora conmigo. Padre, reconozco que tengo un problema que me separa de ti, y que este problema es pecado. Pero también reconozco que tu palabra me revela, por mi bien hiciste que Jesús fuera pecado, que no conocía el pecado, para que en él pudiera llegar a ser la justicia de Dios. Reconozco que es la solución para mi problema. Por favor, ayúdame a convertirme en tu justicia, Dios. Me arrepiento de mis pecados. Jesús, entra en mi corazón y a través de tu gracia cambia y salva mi vida. Ayúdame a nacer de nuevo. Reconozco que tu palabra dice, ven ahora, razonemos juntos, dice el Señor. Aunque tus pecados son como escarlata, serán tan blancos como la nieve. A pesar de que son rojos como carmesí, se convertirán en lana. Oro en el nombre que está por encima de todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Si sinceramente oraste esa oración conmigo, has nacido de nuevo. Encuentra una Biblia. Comienza a leer el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo te guiará a través de la sabiduría de este libro. Encuentra una iglesia que enseñe que Jesús es Salvador y Señor y que vendrá pronto. Y enseñe que el amor es el sello de la verdad cristiana. Y finalmente ora. La oración es hablar directamente a Dios como es tu mejor amigo. Amado,
Si Dios lo permite, nuestra santa conversación continuará el próximo viernes. Hasta entonces, a todos paz y gracia por medio del Espíritu Santo.